Bien, el tema que nos convoca es Paraguay más allá de Calle Última. ¿Cómo es la literatura paraguaya más allá de esa cinta asfáltica que divide la capital del resto del país? Nosotros los que vivimos y escribimos aquí en Asunción a veces padecemos como una suerte de miopía, ¿no? Respecto a lo que sucede allí de las fronteras de la capital. Y bueno, para eso hemos convocado a estas personas que me acompañan en la mesa. Vamos a estar escuchándolos. La modalidad va a ser la siguiente: cada uno de ellos va a responder durante 15 minutos. Luego Sebastián va a leer la presentación de Gabriela Dionisi, una ponencia. Gabriela Dionisi es una doctora en literatura paraguaya, especializada en nuestra literatura. Creo que va a ser muy útil su aporte, sobre todo para el tema que nos convoca. Una vez terminada la ronda, leeremos las preguntas y veremos de sacar algunas conclusiones. Bien, nuevamente les doy la bienvenida y les voy a hablar primero de María Saracho Roberti. Ella es poeta y escritora. Publicó los poemarios Profeta en su tierra y Animales brillantes. Estudió psicología en la Universidad de La Habana, en Cuba, y culminó la carrera en la Universidad Católica de Asunción. Se desempeña como facilitadora de talleres de arte para niños, niñas y adolescentes, y realiza además actividades de gestión cultural en espacios públicos. María, te escuchamos. Buenas tardes. La ponencia que voy a compartir se titula Acerca de una literatura apátrida. Intentando una explicación falsa de sus cuentos, en 1955 el irregular escritor uruguayo Felisberto Hernández decía que, obligado o traicionado por sí mismo, debía recurrir necesariamente a explicaciones exteriores a ellos, aunque lo más seguro era que en realidad no sabía cómo los escribía. Lo más seguro es que yo tampoco sé cómo explicar lo que ocurre en Paraguay más allá de Calle Última o en la literatura más allá de Asunción. Lo poco que puedo hacer es hilvanar alguna que otra vivencia personal relacionada a mi experiencia de escritura desde la excentricidad, entendiendo lo excéntrico como lo descentrado, lo periférico, que implica esa noción de alejamiento de la capital que de a poco deja de ser un alejamiento geográfico para constituirse en otra forma de habitar la literatura, casi diría en una condición de apatría. Nací en la ciudad de Caguazú en el año 1982. Entre los cuentos que mi madre inventaba por las noches y los casos inconvenidos de mi abuela paterna, a quien le debo el preparar, se fue constituyendo en mi vida el espacio imaginario para una literatura posible. Primero fue la palabra, quizá una experiencia nada particular, sino muy común a la de cualquier infancia. De niña, mis primeros juguetes fueron papel y lápices. Lo que he visto ahora resulta muy natural, dado que siempre disfruté de escuchar historias, luego me creí en posibilidad de escribirlas. En la infancia hay juego, invención, posibilidad, todo aquello que hasta hoy sigo pensando constituye la literatura. 12 años de estudio en un colegio católico me ofrecieron, más allá de los dogmas, la libertad suficiente para la experimentación escritural. Las revistas de un movimiento juvenil, exámenes de la clase de literatura y simulacros de elecciones en la recién estrenada democracia fueron el terreno propicio para entrenarme como redactora de artículos, crónicas y planes de campaña política. Un concurso de ensayos que llevaba el nombre de Rafael Barret me motivó a escribir mi primer ensayo. Tenía 16 años cuando me asocié a la biblioteca municipal con el único objeto de prestar las obras completas de Barret y Robastos. De aquella experiencia de escritura adolescente me queda el gusto de haber obtenido una mención y la multa, sumada a la severa recriminación de la bibliotecaria por haberme quedado con los libros más de la cuenta. Esa literatura de mi adolescencia me ofreció el placer de pensar y de acercarme al sufrimiento de aquellos que de otro modo me parecerían extraños. De allí en más, confieso, me sentiría profundamente atraída a ese tipo de literatura, más a gusto con los extrañados, los expulsados, los excéntricos,
los espíritus ligeramente perturbados, como expresaba quizá también de sí misma Virginia Woolf. El año 2000 llegó con Internet y los cibercafés. Las largas horas en esos lugares devinieron en el descubrimiento de las comunidades virtuales, donde uno no solo podía escribir, sino también ser leído. El ciberespacio se constituyó en la geografía posible para mi poesía. Detrás de unir el encuentro, detrás del encuentro ser leído, detrás de ser leído por otro, ser editado por primera vez. Participar en una comunidad virtual fue el origen de mi primer libro. A los 18 años, junto con choferes, amas de casa, otros trabajadores y estudiantes, participé de una publicación de autores paraguayos inéditos. Profeta en su tierra. Se llamó aquel librito, que significó el descubrimiento del formato autogestivo y colaborativo. Gracias a la editora Teyurelé, que desde la periurbana San Lorenzo inventó un libro con iguales dosis de artesanía y afecto hace ya 18 años. En Cabo Azul no contábamos con las carreras de psicología o letras en la universidad pública, mi primera y segunda opción de estudio respectivamente. Una beca me llevó a La Habana. A los 25 años me animé a volver a editar. Necesitaba expresar la vivencia de aquellos años de profunda humanidad y aprendizaje. Mirar al país desde la otra orilla, como expresar en un hermoso poema Elio Romero. O evidenciar aquello que Sebald decía de las patrias, que cuando más se hablaba de ellas, más desaparecían. Para una oficinista que escribía poesía en sus horarios de almuerzo, encontrarse con el local ambulante de una editorial cartonera en plena Plaza Azucena fue un verdadero hallazgo. Felicita Cartonera, hermana de aquellas primeras editoriales cartoneras que surgieron en la Argentina de los cacerolazos y la crisis financiera, publicó en el año 2009 mi libro Animales Brillantes, una colección de poemas que escribí entre los 18 y los 25. Las tapas de cartón estaban pintadas con acuarelas de colores vibrantes y puntitos blancos. Luego de cumplir los 30 pensé que quizá podría ser el momento de acudir a alguna de las grandes editoriales y presentarles el proyecto de una antología. Había renunciado a mi empleo de oficina en la capital y volví a mi ciudad natal. Sin trabajo y viviendo en la casa de mi infancia, me sentí profundamente extraña. Ka'awa llamé a ese lugar en un poema, enfatizando su carácter de ficción, su carteles de cotillón, lo insufrible de sus expulsiones. Aquello se diferenciaba mucho de cualquier postal turística, era una no postal. Esto no es una postal, es el nombre de mi libro del año 2016, el libro en el que reuní 15 años de poesía. No resultó del interés de ninguna editorial de la capital, pese al envío de correos y dossiers explicativos. Seleccioné entonces aquellos poemas e invité a amigos autores, músicos y artistas plásticos a darle un formato dramático y musical. Decidimos juntos que aquello sería una performance poética en un libro. Recorrimos las ciudades de Coronel Oviedo, Asunción, Caguazú y Ciudad del Este en Paraguay, Foz de Iguazú en Brasil, Buenos Aires, Argentina y Montevideo en Uruguay. Gracias al apoyo y la colaboración de nuestra propia familia y amigos, imprimimos el libro. Libro objeto, libro de autor, autoedición. La experiencia reforzó mi noción de la literatura como lugar común. La poesía es de todos, decía una frase de Lautrec que hicimos circular durante las performances. El libro también me dio la posibilidad de ser leída por escritores de mi generación y por autores consagrados por la literatura nacional que respeto y admiro. Ser recibida por editoriales independientes, sumamente sensibles, y ofrecerlos en el estante de librerías solidarias, cafés, universidades y centros culturales del interior. En estos tiempos de incendiadas bibliotecas, la posibilidad de acceder a los bienes culturales y disfrutar de ellos es entendido como derecho humano fundamental. La literatura, la oralidad, la escritura y el libro, como experiencias totales, permiten el encuentro con la palabra y la posibilidad de construir un relato alterno a una realidad que a veces nos desborda. La literatura reivindica, a mi parecer, una necesidad antropológica, la necesidad de narrar y encontrarse. Desde mi experiencia, la literatura es un acto colectivo, polifónico. Es posibilidad de construcción de una nueva identidad que traspasa las patrias pequeñas o las grandes
y nos emplaza más allá de pertenecer a un lugar, a habitar la literatura. Este foro habilita una estupenda oportunidad para reflexionar sobre aquello de desnacionalizar la ciudadanía, como han señalado algunos autores como Saskia Sassen. Se hace evidente la necesidad de practicar ciudadanías más allá del Estado-nación, ciudadanías globales o regionales, construcción de identidad y experiencias colectivas de solidaridad de alcance global, e incluso el cuestionamiento del estatuto jurídico de la ciudadanía formal republicana. La dilución de las fronteras y el encuentro con el otro que suponen los desplazamientos masivos y las migraciones de este siglo nos vuelven a confrontar con el otro como extraño, o con uno mismo como extranjero, como extradicto, por recordar aquella noción de tradición en la reflexión sobre el escritor de Piglia. Lo que deviene en violencias, pero también en la posibilidad de inventar nuevas geografías e identidades. Realizando una crítica a la noción de ciudadanía desprendida de la concepción liberal, Boaventura da Sousa Santos señala la primacía del principio de subjetividad sobre el de ciudadanía. Este autor enfatiza la idea de marginalización total que existe hoy día del principio de comunidad. En pos de la búsqueda de ese principio de comunidad, habla de la necesaria emancipación que implica la construcción de un nuevo sentido común político, una nueva ciudadanía que se constituye tanto en una obligación política vertical entre los ciudadanos y el Estado, como en una obligación política horizontal entre nosotros, los propios ciudadanos. Con esto se revaloriza el principio de comunidad, la idea de autonomía y solidaridad. La apertura de esta conciencia de lo excéntrico, de lo periférico, podría habilitar, según mi experiencia, este nuevo sentido común político, el encuentro con otros extraditados, con otros expatriados. En los últimos años me encontré con inventores y habilitadores de esos futuros posibles a partir de la gestión cultural, organizando festivales en plazas, conciertos gratuitos, ferias autogestivas, lecturas de poemas, troques de libros, debates, cines móviles e intercambios con escritores de la capital en escuelas, bares, plazas y colegios del interior. Con el tiempo aprendí a sentir en ese extrañamiento la piedra fundacional de mi escritura. ¿Qué ocurre con los escritores de Paraguay fuera de los márgenes capitalinos? Entre la creciente conciencia de escribir desde el espacio de los pulsos, nutrido por las casi vaciadas o inexistentes bibliotecas, conscientes de nuestros privilegios también como clase media universitaria, y al mismo tiempo cerca de los negados históricamente por la educación pública, de las antiguas selvas hoy avasalladas por la soja o el asfalto, allí estamos, recordando lo que ya se asemeja a una política oficial del olvido. Me gusta pensar que el poema Preguntas, de Hellman, se refiere a la literatura como única patria. ¿Acaso podríamos contrarrestar tanta falta de sentido político de comunidad si viviéramos en la literatura como única patria contra las bestias del olvido? Primero fue la palabra, dice María Saracho. Me cuenta su experiencia personal. Me parece muy nutritiva esta exposición acerca de lo autogestivo y esa construcción de la realidad alterna, como dice. Y su conclusión sobre todo, allí estamos, a pesar de todo, estamos y seguimos. Bien, ahora le toca el turno a Hugo Centurión. Les voy a contar brevemente quién es Hugo Centurión. Nació en San Ignacio, Misiones, es escritor y antropólogo. Hugo es autor del libro Poeta P, que resulta ser la segunda novela paraguaya escrita en lengua guaraní. Tenemos la primera, la de Tadeo Zarratea, la segunda es Poeta P de Hugo, y luego tenemos Tapucuá de Arnaldo Castro. Imagínense, hay solamente 3 novelas paraguayas escritas en lengua guaraní, y tenemos el privilegio de que el autor de una de ellas esté con nosotros aquí. Hugo ganó el premio de antropología doctora Branislava Sutnik en el año 2000. En el 2015 obtuvo el primer premio en el tercer concurso nacional de ensayos Rafael Barber. Algunos de sus textos han sido galardonados en concursos locales y extranjeros. Hugo, la palabra es tuya. Buenas tardes para todos.
edad porque ya soy más viejito acá que María. Pero no sé si es pertinente hablar de un Paraguay más allá de calle última, puesto que esta creación que pisamos ya es considerada como una aldea global. Aunque en nuestro país un cerco de silencio lo sigue oprimiendo, producto del aislamiento cultural que se resiste en desaparecer. Y creo que nos va a llevar todavía mucho tiempo desempolvarnos ese extremismo y ese autoritarismo que nos avasalló por tanto tiempo. A mi parecer, el título de este panel se refiere a esa falta de conexión que tenemos los escritores del interior con los de la capital, y en general de todos con los círculos culturales extranjeros, debido a múltiples factores, entre los cuales la falta de infraestructura y los avances tecnológicos cumplen un papel fundamental. Y tal es la importancia de esos avances tecnológicos y esa infraestructura que cuando los organizadores de este foro buscaron alguna información sobre este servidor, mi nombre era y es una incógnita dentro de la literatura paraguaya. La literatura paraguaya misma es una incógnita. Vista desde el exterior es poco conocida, donde resalta la escasa participación de la cultura paraguaya, incluso a nivel latinoamericano. No es porque yo me sienta reacio a eso de Wikipedia, no sé, ese tipo de cosas, sino que muchas veces todo nos queda lejos. Venir a responder un correo a mí me lleva como una hora, porque tengo que salir de mi casa, ir a mi ciber, responder, o si tengo un teléfono en mi casa que no funciona, que no tiene los gigas necesarios, no sé cómo es eso, no manejo muy bien, pero esa es nuestra realidad. Es decir, todo queda muy lejos, la salud, la educación, la justicia, el trabajo. En el interior todo, para nosotros todo queda muy lejos. Existe gente que escribe muy bien en el interior, pero permanece aislada o apenas se difunden o tiene que sortear una serie de circunstancias como María para poder publicar sus trabajos. Ni hablar de los jóvenes que escriben por amor a las letras, que también existen. Los que vivimos más allá de calle última y los capitalinos, este corte que de alguna manera constituye una verdadera operación mágica, cuyo paradigma es la separación yo creo que es la separación entre lo sagrado y lo profano, tal como lo analiza Durkheim. Esto también tiene mucha similitud desde mi óptica, ¿verdad?, con el racismo social, el apartheid social, la segregación social, a través de una cartografía urbana que diferencia entre zonas salvajes y civilizadas. División que se está convirtiendo en un criterio general de sociabilidad, de nuevo tiempo-espacio hegemónico que atraviesa todas las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y es común a la visión estatal y no estatal. En la cultura guaraní misma, en la Lurajita, en la creación del mundo, ya aparece el monte y el llano. Se inicia el preludio de lo que sería un bando montaña y un bando valle que se hace mención en Carpentier. Todavía sigue esto y seguirá. Siento y lo sentimos, el que vive en la capital ciudad y el que vive en el interior campaña, tierra adentro. Me hace recordar un dicho acá del estimado Mario Castel que aparece en uno de sus trabajos, en una novela: liberando cervezas a colorados o quereza. Y es esto mismo, hasta ahora se siente. Es decir, el que es de la oposición no puede ocupar un cargo público, el que está con el gobierno puede ocupar un cargo público. O el que está en el gobierno puede hacer abuso de ciertas cosas que el que no lo puede. Y es el sistema escolar mismo quien nos va
separando a los poseedores de capital cultural heredados de los que carecen de él. Este es un punto muy importante, pero que hay que tocar. Y este capital cultural es muy diferenciado en el interior. Muy poca gente que tiene ese capital cultural. Y lo que hace el sistema, ¿verdad? Separar a los alumnos dotados de cantidades desiguales de capital cultural. Y por eso que muchas veces nosotros cuando venimos a la capital y tenemos que rendir esos famosos exámenes, con los cuales tampoco no estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Los famosos exámenes de la universidad, muchas veces nos chocamos así como si fuera con una barrera, con un muro infranqueable. Y porque es el sistema educativo mismo quienes así nos forma, ¿verdad? Y lo que se escribe, de alguna manera, es producto de las características de esa sociedad en la cual cada uno estamos viviendo, en la cual cada uno nos desenvolvemos. Por eso que el hecho social llega a ser o es un factor determinante en la evolución de la narrativa de nuestro país. Pero ninguna obra existe por sí misma, es decir, al margen de las relaciones de interdependencia que lo vinculan con otras obras. La red de relaciones entre los textos, en algunos casos, en algunos escritos, la intertextualidad, ¿verdad? Escribimos según lo que leemos. Lo que Foucault llama campo de posibilidades estratégicas o sistema regulado de diferencias y de dispersiones, dentro de la cual se define cada obra singular. Por eso es que se puede decir que cada autor, las escuelas, las revistas existen en y por las diferencias que las separan. Yo no sé si existe realmente una diferencia entre el que escribe hacia acá de calle Última y el que escribe hacia allá de calle Última. Porque muchas veces nosotros tenemos esa incógnita, y seguramente a los compañeros que también están acá. ¿Qué quiere que escribamos la gente de Asunción? Esa es la pregunta que nosotros alguna vez nos hacemos. El primer tropiezo que tenemos es: ¿qué quiere escuchar? ¿Qué quiere leer? Y esa misma pregunta que nosotros nos hacemos también se hace la gente de la capital, con nosotros mismos también, cuando decimos, si nos vamos a presentar a un concurso internacional y decimos, ¿qué es lo que quieren escuchar esos que están allá? ¿O quiénes son los que van a leer nuestro trabajo? ¿Con qué criterio van a leer nuestro trabajo? Nosotros sabemos que capaz que hay algunas personas que nos miran desde Asunción, saben que existimos, ¿verdad? Pero tampoco nosotros nos preocupamos demasiado en conocer qué tanto conocen de nosotros. Es decir, yo sé que algunos después de todo dicen, existe un Hugo Centurión que es autor de una novela en guaraní, todo ese tipo de cosas. Pero yo no me voy a poner a pensar en mi casa, ¿qué saben ellos de mí? ¿O qué saben ellos de mi trabajo? Por eso hay literatura que permite el desarrollo de la voluntad humana y que constituyen sus causas legítimas. Suelo escuchar Peor el mundo, un círculo en el cual está inscrita la voluntad. Y ese círculo es dinámico, viviente, movible, cambiante con los días, a cada minuto, a cada segundo, con su círculo y su centro, que es como si fuera un microcosmos literario, que es producto de un microcosmos social en el cual se producen esas obras culturales, que comporta un campo literario, campo artístico, campo científico, y demás campos, como espacio de relaciones objetivas entre posiciones. Solo se puede comprender lo que ocurre en un campo si se sitúa a cada agente o a cada institución en sus relaciones objetivas con los demás. Por eso es importante, y este es un buen inicio para saber qué pensamos nosotros del interior, porque si no, esta mesa se llenaría de gente de la capital que se ponen a pensar y a hablar en representación nuestra.
Se podrá comprender los cambios en la relación entre los escritores y los políticos que acontecen, por ejemplo, cuando se produce un cambio brusco, ya sea político, de gobierno o algo económico. Pero no solamente eso, también se precisa un poquitito, se precisa talento. Pero ese talento no ha de servir para saber y decir todo, para saberlo y decirlo todo, sino para saber lo que se ha de decir de lo que se sabe. Y por eso es que muchos talentosos en el interior capaz que no saben cómo encaminar, encauzar ese talento que tienen. Para escribir se necesita trabajo cotidiano, pero se necesita decididamente de la hermana inspiración. Y esa inspiración debe actuar como el hambre, como la digestión y como el sueño. Seguramente que existimos algunos así, ¿cómo se dirían? Algunos lunares, porque yo no soy, mi trabajo literario no es cotidiano. No es como Mario Vargas Llosa dice que tiene su horario, tiene su hora, de qué hora escribe, de qué hora toma su café, qué hora toma su agua. Porque mi microcosmos social o ese microcosmos literario no me permite eso. Entonces, no sé, cuando me viene la inspiración, o cuando tengo tiempo, o cuando tengo ganas, o cuando alguien me regala un libro, me pongo a leer, como el amigo Javier y acá Sebastián y Mario, ¿verdad? Entonces me pongo a leer y ahí empiezo a elaborar, ¿verdad? Entonces no es un trabajo así cotidiano que diga, yo desde las 7 a las 8 me levanto y escribo, de las 9 a las 10 hago esto. Es algo más libre. Yo particularmente, algunos de estos me sacan muchas veces en cara, porque no soy partidario de las tachaduras, mucho menos de las correcciones. Yo creo que ellas empañan un poco el espejo del pensamiento. Algunas veces no era eso lo que yo quería decir, y cuando le envío a otro y me corrige y me dice a ella, no se caracubenes. Pero muchas veces es necesario compartir lo que uno escribe con alguien. En esto hay una gran falencia y seguramente va a seguir habiendo una gran falencia en el interior. No tenemos muchas veces interlocutores válidos para ello. No sabemos con quién sentarnos a conversar de nuestros trabajos. Tal es mi caso, el caso de María, que algunas veces compartimos ciertas cosas. Yo le suelo pasar mis escritos y ella me suele pasar sus escritos para que por lo menos yo le dé un vistazo, lo más que yo no sea un ducho en esto, ¿verdad? Por lo menos que le eche un vistazo y le diga, me parece que esto tenés que mejorar. Y en esto tenemos una falencia muy tremenda en el interior. No podemos venir hasta la Asunción para presentar un textito y que Javier pues Sebastián, porque eso tiene un costo económico tremendo para nosotros. Y nosotros en el interior de Ijacha no militan, y que tu es nada, y nada, tu cuchillo, nada, cada día hay que saber qué es lo que uno tiene que hacer. Bueno, son garabatos algunas veces lo que nada de lo que he escrito en esta lengua que trata de ser viva ha sido razonado, premeditado, planeado, pensado. Ha sido con alguna intención que no sea el mismo auto de escribir lo que sentía, no lo que veía y recordaba. La literatura también debe buscar verdades, enseñar verdades a quien interesa saberlas, mostrar al hombre como es, para conocerle. Literatura, en fin, expresión de nuestra época arte. Pero las pasiones del hombre son y serán verdades, la imaginación misma. ¿Acaso no es la verdad más hermosa? Hay que ser revolucionario, romper con lo que está mal en ese espacio social donde nos ocupa actuar, sea un espacio de diferencia donde las clases existan en un estado virtual, por más que acá mi amigo marxista quiera hacer una revolución así de clase, ¿verdad? La llave de la libertad está en la cultura, en el estudio, en la educación, en la investigación, y el libro es un instrumento imprescindible para eso. Rousseau escribió: hay lenguas favorables a la libertad, son lenguas sonoras, prosódicas, armoniosas, cuyos discursos se entienden desde lejos. Y aquí debo hacer un poquito de mención al idioma guaraní.
ese mundo anímico con el que se comunica el bagaje cultural en el interior es en guaraní. Nuestra cultura es el resultado de ese contacto entre el castellano y el guaraní. No podemos escaparnos de eso. Por eso alguna vez yo me enojo cuando dice, ay, la lengua, el guaraní es la lengua más dulce y la lengua más melodiosa y todo ese tipo de cosas. No. Con la lengua guaraní también se puede decir muchas cosas que están mal. Se puede ser revolucionario, se puede buscar la libertad de expresión, muchísimas cosas se puede hacer con el guaraní. Pero no nos quedemos con ese algo, no sé, mítico ahí, como si fuera utópico que el guaraní es el idioma más dulce del mundo. Si el paraguayo de hoy no puede expresar lo que piensa, es porque es un hombre limitado, abreviado en su capacidad de expresión. Y tenemos un empobrecimiento cada vez mayor del lenguaje. Por eso es que las palabras sufren atropellos, se expolian, se violan, se maltratan, se manipulan, desaparecen y hay que cuidarlas. Necesitamos pensar en nuestra lengua, y los del interior de nuestra lengua es el guaraní. Necesitamos pensar en esa lengua guaraní. Ya lo decía Natalicio González antes cuando entraba en la biblioteca de mi padre y me encerraba ahí 3/4 horas. Y creo que en el Paraguay eterno Natalicio González dice, el pensamiento del guaraní marcha al revés. Y es por eso que muchas cosas no se pueden expresar. Por esa razón. Paraguay del aire es un proceso metafórico que va desde lo que está presente hasta lo que está ausente en el ámbito de este mundo, en su relación mística con los otros. ¿Qué tiene de malo soñar? ¿O acaso el sueño no es lo primero que puede hacer realidad algo? Me hace recordar cuando hacía mi gran andanza de antropólogo, vivía 2 o 3 meses entre los indígenas. Y le decía a una indígena, su hijo que tenía un tractorcito con ruedas de naranja, le decía, che, me voy a intentar tu chave 4 tractores maneja, tachi. Porque ese era su sueño, entonces le decía a su hijo, cuando vos seas grande, este tractor vas a manejar. Gira un tractor con ruedas de naranja. Bueno, no quiero explayarme mucho, seguro soy aburrido, así como soy desordenado, seguramente en muchas partes soy muy difuso. Lo único que sé es que esta mano escribe, junto a las demás manos que son estas que están a mi lado, y muchas otras más, la historia de un Paraguay de adentro, por así llamarlo, como expresión de progreso por el proceso de nuestro pueblo, y la palabra hablada, escrita y vida, representación de ideas, es decir, de ese mismo progreso. Mediante la Aranduca que todavía es posible encontrar en el interior del país, seguiremos seguramente balbuceando ese remedio sombra de la palabra verdadera, porque la última palabra todavía no está dicha. Con todos los embates, este país sigue resistiendo. Creo que por esa palabra alma el hombre es inmortal y por eso prevalecerá. Hoy en día, cuando yo veo una chacra diversificada en el interior, allá por los confines, eso es un símbolo de resistencia. Resistencia contra todo el sistema. Creo que por esa palabra alma uno es capaz de una infinidad de cosas. Compasión, sacrificio, perseverancia, amor. Es nuestro deber escribir sobre estos atributos. La historia del hombre no debe ser relatada solamente en la voz nuestra. Debe servir de apoyo, ser el pilar que lo sostiene para perseverar y prevalecer. Esperaré, como decía indígena guaraní, el primer canto, esas palabras verdaderas y soñaré con pronunciarlas. Pero sé muy bien que ya no estaré. Seguiré escribiendo porque al pasar la calle última de ir a mi casa, ese portal de sueños, respiraré de nuevo el perfume de la tierra roja y el canto de los pájaros sonarán en mis oídos. Es como si nosotros en el interior necesitáramos pasar esa emblemática calle para poder pensar y reconciliarnos con nuestro presente y con nuestro pasado seguramente. Bueno, el saber cómo escribir como oficio seguramente lo profesarán solamente algunos, ¿verdad? Eso es así. Lo que esperamos es de que ese escrito construya ciudadanía y se constituya
en una pequeñísima parte por lo menos de esa educación general que se imparte. Yo creo que ese es el hecho. Es decir, que en los colegios, en las universidades, se lean por lo menos una pequeñísima parte. Porque modestia aparte, yo leí libros cuando estudié en la facultad, porque mi padre tenía una biblioteca. Hasta hoy en día el paraguayo sale de la universidad sin leer un libro. Y eso es técnico. Y nada. Muchas gracias, Hugo. Me queda esta frase lacerante: todo nos queda lejos a los escritores del interior. Y esto de que compartir con alguien, buscar algún interlocutor con el cual se pueda hablar del trabajo de uno, es mucho más complicado. Por supuesto, en Asunción tenemos una mayor concentración de escritores por centímetro cuadrado, digamos. Y bueno, eso remite otra vez a la soledad del escritor. Pero como bien dijo Hugo, que esas manos, a pesar de todo, sigan escribiendo, que hace mucha falta. Bien, ahora me toca presentar al amigo Mario Castells. Mario es escritor, es poeta, es traductor. Publicó Rafael Barlet, El humanismo libertario en el Paraguay de la era liberal, junto con su hermano Carlos. Publicó también Fiscal de Sangre. Publicó una novela que se llama El mosto y la regresa. Esta novela ganó el premio provincial de novela de la ciudad de Rosario. Mario forma parte del grupo del Centro de Estudios de América Latina Contemporánea, de la Universidad Nacional de Rosario y del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay. Trabajó como ayudante de cátedra en carreras del área de humanidades de la Universidad de Rosario. Sus poemas fueron publicados en revistas locales y extranjeras. Nos visita hoy para compartir con nosotros y también esta tardecita está publicando su libro de cuentos, Bombero, Bala Bombero. Mario, adelante. Paraguay no es un país, es una obsesión, dijo Hermann Krauer, separando Estado de nación. Esa frase tiene, además de la fuerza de un apotegma, la capacidad de hacernos repensar todas las categorías anquilosadas que forjaron las clases dominantes con el fin de mantener ceñido el velo ideológico, la falsa conciencia de la relación entre las clases sociales en el país. Cuando digo esto me refiero fundamentalmente y por igual al nacionalismo vernáculo y al legionarismo, ese particular cipallismo paraguayo, las dos caras de una misma moneda conservadora y neocolonial. Obviamente la frase es solo un exhorto, no una llave dialéctica. ¿Acaso esta frase aplicada a la literatura paraguaya, vale decir, entender la literatura paraguaya como una obsesión antes que como un sistema, puede hacernos repensar sus problemas y no tratar de ubicar las obras en un anaquel imaginario en el que se acumulan textos destinados al olvido? La obsesión no implica necesariamente concreción, pero sí abre una posibilidad. La comodidad del statu quo es algo que le place a funcionarios y escribas a cuerda, sosegados y solemnes, pero no favorece el campo cultural del país. Desde el viaje nocturno de Gualberto, de Juan Crisóstomo Centurión, editado en Nueva York en 1877, hasta Serenos en la noche, de Eber Román, novela editada por mi pequeña editorial Cachorro de Luna en Rosario y que será presentada a fines de mes en Buenos Aires, la literatura paraguaya no ha tenido como epicentro su ciudad capital, ni otra ciudad del territorio. Pensemos en los grandes textos de la literatura paraguaya: La babosa, Yo el Supremo, Ñoraironi Guerra Basura Guaré, de Martínez Gamba, El canto secular de Fariña Núñez, Ceniza redimida de Luis Campos Cervera, la obra completa de Elio Romero, lo mejor de la crítica y la poesía de Varelo Salier. Todas han sido escritas en el extranjero. Pensemos también que tantos libros importantísimos que se editaron en Paraguay, como Mancuello y la Perdiz de Villagra, o mucho más acá, Manual de Esgrima para Elefantes de Javier Viveros,
se escribieron afuera del país, en Chile y diversos países del África subsahariana. A su vez, muchos textos que se pergeñaron en el país fueron editados en el exterior primero, como es el caso del Dolor Paraguayo de Barrett o Caballero de Rodríguez Alcalá. Y más aún, el extranjero, primordialmente Buenos Aires, generó un público para obras que en Paraguay estaban condenadas al silencio, la mordaza, el anonimato. No me olvido de una anécdota que ocurrió una vez, allá por el año 93, cuando hablé de la Albura Cuitá en una tertulia particular de militantes colorados. Mi papá era un exiliado del Mopoco, en la que había varios intelectuales, y me refutaron acaloradamente mis glosas cadorianas sobre mi época sobre la Albura Cuitá, argumentándome cuestiones que tenían que ver con las obras de Natalicio González, en 1993. Eso cambió desde ya con la transición democrática en el Paraguay, pero aún podemos hablar de las pervivencias de esta situación. La más marcada quizás el ramoifleitismo, ese ahogo que sienten los escritores a la hora de producir textos en el país. Cuidado, con esta aseveración no niego esa parte de la literatura paraguaya que se produjo, a pesar de todo, en el país. Sería negar a Liliano, a Manuel Ortiz Guerrero, a Narciso Ramón Colmán, a Julio Correa, a Josefina Pla, a los poetas del taller Manuel Ortiz Guerrero, a grandes poetas y escritores de la actualidad. Pero creemos que el problema que se establece en esta mesa me impele avivar esa complejidad que es la literatura de este país. Con mi amigo Oscar Fariña, escritor nacido en esta ciudad en 1980, autor de libros como Pintó el arrebato o El guacho Martín Fierro, una vez hablábamos de este tema y de los escritores argentinos de origen o familia paraguaya, mucho más de lo que se supone. Mencionaremos a Leo Yola, a Marcelo Luján, al mismo Cucurto. Y me decía, Oscar, vos sos el más paraguayo de los escritores argentinos, y yo soy el más argentino de los escritores paraguayos. Tanto es así que su obra mayor es la reescritura en clave postmovillera del Martín Fierro, el poema nacional de Argentina. Entonces, ¿qué es lo que define a la literatura paraguaya como tal? Sin dudas, lo que la define es la obsesión política de problematizar al país a través de la ficción, en sus variables de representación, en su complejidad lingüística. Un país que forjó durante toda su historia un contrapaís, el de la migración, no puede verse por completo si no ve a ese otro país, el de la diáspora, y si no encara su principal problema estratégico sociolingüístico, el de la diglosia. Es en esta complejidad Tobamo Coin, creo yo, donde la literatura paraguaya alcanza su principal espesor y a la vez que se amotina contra los sostenes ideológicos del statu quo, se hace controversial, se curte rebelde y se desboca. Parafraseando ese otro apotegma famoso, el de Durá Verá, que dijo Adijeco Obo Shilipora de Coajao, o como lo tradujeron los jesuitas, voy perdiendo mi ser mientras me voy humanando, la literatura paraguaya pierde su connotación territorial y se convierte en posibilidad. Como dice mi gran amigo Humberto Vaz, escritor neuquino, nacido en San Ignacio de las Misiones, los escritores que se despojan de sus amarras ideológicas en sus dos versiones ya articuladas, ipso facto, cito, bordean amenazantes esa querencia construida desde un sentido del poder o del espíritu conservador, la silueta de una territorialidad paraguaya bien delimitada, la mueca de una identidad endiosada, la hipostasía de un ser, el hombre paraguayo en su cultura, es título de un libro de la Conferencia Episcopal Paraguaya, edulcorado por el cultivo de la idolatría patriotera, esa entidad abstracta propicia a la extorsión sensiblera. La silueta territorial se disuelve en la porosidad de otras fronteras y extiende sus minúsculas soberanías en los anduriales de Buenos Aires
Rosario o donde quiera que esa paraguayidad se manifieste con sus dotes y dones. Y esos pequeños enclaves de culturas babilónicas son la olla del Baipú en el que se cocina un nuevo lenguaje. Y es de ahí que el ocro endiosado por la tradición curepí formatea su receta y ya nada es ni será como querían que fuera. Y las salpicaduras de esa cocina regresa como mácula en los avíos de los expatriados o de sus simientes a integrarse y desintegrar la infatuada pureza de la raza amasada por la tradición coló contra la prédica política subversiva que busca la desunión de la familia paraguaya, se descañitaba casi desalmada en la voz del coloradismo. Y entonces volvemos a preguntarnos, ¿qué es frontera? ¿Dónde empieza y termina una cultura, una tradición? Y la captación de esa permeabilidad, de esa difusa implicación telúrica, de esas medusas que con sus tentáculos perforan y secretan sus ponzoñas una en otras, prevarican contra las formas sagradas de la mentira e infieren, desean otro etos. Esto dice Humberto. Soy fanático de la literatura guaraní, no necesariamente de esa que está subsumida en experimentos lingüísticos varios, arcaizando y neologizando el guaraní paraguayo. De allí que mi referente más querido fue Carlos Martínez Gamba, a quien no conocí personalmente, pero a quien leo con la misma pasión con que leo a Roa, a Casacha, a Cádoran, a Julio Correa, a Romina Domínguez, a Miguel Ángel Mesa, a Susi Delgado, mis escritores preferidos en toda la literatura, ¿no? Además de otros. Creo que esta literatura ha sido más enemiga del folclorismo que la que se escribió en castellano, y que el guaraní en su expresión cotidiana, no yopará, aunque mezclada, porque el yopará viene de la mano de la ideología del bilingüismo, sino saguaá, es el que más me interesa. No podré nunca, sin embargo, escribir en guaraní. Como hijo del exilio de mis padres, yo me inventé un Paraguay con los fragmentos más preciosos que me aportó la colectividad de la migración. Conocí a militantes, músicos, dramaturgos y poetas excelentes, populares y vanguardistas, casi desconocidos en el Paraguay estronista. Abrevé en sus historias, en el imaginario cultural que les ardía en las sienes. Ellos llevaban un nuevo mundo en sus corazones. Algunos, también estaba Calega la Verga, ¿no? Tuve la suerte de conocerlo, canté sus canciones, vi sus lágrimas. En ese ámbito se forjó mi propio imaginario, ese Paraguay inventado que reformulé cuando en la década de los 90 pasé casi 7 años en la campaña ñeembuqueña, viviendo con mi abuela. El Ñeembucú era entonces una región aislada y olvidada del Estado paraguayo, sin caminos de todo tiempo, sin energía eléctrica, sin muchos esparcimientos, una zona que criaba jóvenes para que emigraran a la Argentina apenas cumplieran la mayoría de edad y aún antes. Allí aprendí el guaraní coloquial, el que habla el campesinado de la región. Y allí también, en 1993, escribí mi primera novela, hasta hoy inédita, que lleva como título, y no podía ser de otra manera, Los Curepas. La novela trata de una Verachmen, un antihéroe en trance de separación y sin trabajo, paraguayo de nacimiento pero culturalmente argentino, director de cine sin película, un Ramón Fleitas pero curepí. Lumpen pequeño burgués, con muchos años de erradicación en la ciudad de Rosario, que vuelve a la casa de su madre en la campaña. Toda su estadía en el lugar está lleno de confrontaciones, pero a la vez del exhibicionismo de una doble moral progresista, juzgona, incomprensiva, yeyapó, cínica ante el atraso y el oscurantismo que domina las costumbres en su región. El título de la novela de Resultas ha sido para mí el paradigma de mi identidad, no porque yo simplemente fuera ese curepí que sobran muestras, que es un alter ego, empezando porque se llama Daniel Castelví, sino porque curepí es en la novela, y es lo que trato de develar,
el mote con el que los lugareños definen a este arribeño que es originario del valle. Vale decir, Curepa no es ni correntino ni argentino en general, como estipula la calle en el diccionario, sino que es el mismo paraguayo que fue expulsado de su gerencia y vuelve sin saber mucho por qué razón lo hace. Gracias. La cultura es la materia de la que estamos hechos, ¿no? Y ese es nuestro teco paraguayo, es el que nos lleva a descifrar la realidad. Por eso me parece muy válida y muy enriquecedora la opinión de Mario sobre este tema. Como dijo él mismo, él nació en Paraguay, sus padres son paraguayos, pero tiene a Paraguay en el corazón, parafraseando aquel poemario de Neruda. Bueno, tenía que estar con nosotros Lourdes Benítez, pero no pudo asistir, entonces vamos a escuchar una ponencia de la doctora Gabriela Dionisi. Sebastián Ocampo va a dar lectura de esa ponencia, pero antes les voy a comentar quién es la doctora Gabriela Dionisi. María Gabriela Dionisi es profesora asociada de literatura hispanoamericana en la Universidad de Tuxia, en Viterbo, Italia. Ha participado en numerosas conferencias internacionales en Italia y en el extranjero. Hace no muchos meses estuvo por aquí. Su producción científica comenzó en 1989 con la publicación del ensayo Historia y mitos del Paraguay en Augusto Roa Bastos. Además, con el propósito de dar a conocer incluso a una audiencia de Paraguay, laico, editó en el 2001 la selección y traducción de la primera colección de cuentos paraguayos contemporáneos publicados en Italia. También tradujo en el 2005 la novela Los nudos del silencio de René Ferrer, nuestro Premio Nacional de Literatura. Con el tiempo, sus estudios también se han centrado en otras realidades. Sus últimos trabajos se enfocan en el testimonio narrativo y en la violación de los derechos humanos. Sebastián, te escuchamos. Gracias, Javier. Debo explicar mi presencia aquí y la de Gabriela. Durante la realización del programa quise incluir un panel digital titulado Paraguay más allá de sus fronteras. Envié la invitación a muchos catedráticos o muchas catedráticas que viven en diferentes países del mundo. Recibimos la respuesta de Gabriela Dionisi. Su respuesta fue muy cálida, muy afectuosa y nos envió en 3 días nos envió su ponencia, que pensábamos solamente publicar en el blog foroasunción.org, que les recomiendo que estén atentos. Ahí publicaremos todo, está todo registrado en video, en fotos, en texto. Como Lourdes Benítez de Areguá canceló a última hora, me parece importante escuchar a Gabriela Dionisi, que nos habla de la recepción en Italia de las letras paraguayas, pasado, presente y futuro. Antes de empezar, una cosita, Javier, el texto dura más de 15 minutos, disculpas. Antes de empezar, agradezco a los organizadores por la invitación a participar en este panel del primer Foro Internacional del Libro Asunción, durante la cual el libro y su difusión son protagonistas absolutos. De hecho, el problema de la recepción dentro y fuera de los confines nacionales interesa a lectores, escritores y editores de cualquier rincón del mundo, pero sobre todo es argumento fundamental en naciones poco o mal conocidas en el extranjero. Para aportar elementos concretos al debate, enfocaré el análisis sobre la recepción de la realidad y de la literatura paraguaya en el país que mejor conozco, Italia, tratando de realizar un rápido, seguramente no es exhaustivo, viaje por textos del pasado y del presente. A tal fin, me referiré fundamentalmente a obras que han obtenido cierto éxito editorial en el momento de su publicación. Esto permitirá evaluar cómo y cuándo se ha difundido la imagen, cómo y cuánto se ha difundido la imagen de Paraguay en mi país.
La primera publicación, que sigue siendo reeditada por ser punto de referencia para el estudio de una determinada época, es Il Cristianesimo felice nelle missioni dei padri della campagna di Gesù nel Paraguay. Disculpen mi mal italiano. Escrito por el padre jesuita Ludovico Antonio Muratori en 1743. La narración, dado su carácter descriptivo de una experiencia, la de las misiones, que estaba desencadenando un debate muy encendido, flota en un fondo apologético y descriptivo manifiesto, con un juego constante de contraposición entre el nivel de civilización de los indios anterior y posterior a la llegada de los jesuitas, para exaltar los resultados positivos de la empresa misionera. Solo al principio de la segunda mitad del siglo XIX se realizará un estudio más completo sobre el área. De hecho, fue el médico y antropólogo Paolo Mantegazza el que más profundizó la investigación sobre una república que definió muy rara. Durante su estancia en Paraguay escribió unas cartas reveladoras, las Lettere Mediche, presentadas en la Gaceta Médica Italiana, 1858-1859, y luego recopiladas en un libro de gran renombre, convirtiéndose pronto en un manantial de información imprescindible para quien pretendiese acercarse al argumento. En las cartas describe el territorio, su gente y costumbres, la fauna y la flora, pero sobre todo la historia del país desde los orígenes, juzgando y condenando a los políticos en el poder. Embebidos por la voluntad de denunciar una realidad que él consideraba ajena al mismo concepto de libertad y de democracia, dichos textos fueron difundidos sobre todo entre un público especializado, acostumbrado a leer los boletines de las distintas sociedades geográficas, de ciencia y medicina. El lector medio no disfrutó de este material y de su contenido, prefiriendo leer los innumerables periódicos en boga en la Italia del periodo postunitario, que se demostraron poco atentos a los espacios paraguayos. Los artículos, que servían para dar información de todo tipo y de manera sencilla a una masa cada vez más amplia de potenciales emigrantes, analizaban sobre todo los aspectos de países que ya formaban parte del imaginario colectivo, como Argentina, Cuba, México, Chile o Perú. Incluso la publicación en 1869 de un libro titulado Notizie storiche sulla Repubblica del Paraguay e la guerra attuale con la descrizione de un viaggio nei fiumi Paraná en Paraguay. Vuelvo a disculparme en italiano. Escrito por un capitán de marina, Emanuele Pozzo, testigo directo de los trágicos acontecimientos de la Guerra Grande, pasó desapercibido y el libro se quedó como testimonio de la difícil condición existencial de una población aplastada por la dictadura. Los textos a los que hemos aludido se asemejan notablemente, ya que ponen todo especial énfasis en la condición de explotación y de retraso que padecían los paraguayos y en la identificación del país con sus jefes supremos. Hasta finales del siglo XIX, personajes como el Dr. Francia, Carlos Antonio y Francisco Solano López monopolizan la atención de los viajeros narradores que se esmeran obcecadamente en denunciar sus crímenes. A pesar de que, para recopilar datos sobre la historia del Paraguay, utilice precisamente algunos de los textos que acabamos de citar, el novelista Emilio Salgari se alejará de dicha desalentadora interpretación para proponer una nueva imagen del país y de su gente. En 1894 publica una novela de aventura titulada El tesoro del presidente del Paraguay. Aunque la novela no esté totalmente dedicada a Paraguay, la trama se burde en torno a las desventuras de dos heroicos marinos paraguayos, prototipos del patriota, del hombre fiel a su propio ideal, capaz de luchar contra los traidores y de vencerlos.
El libro tuvo un éxito arrollador en Italia, hasta convertirse en un bestseller con 5 ediciones en 5 años. Pero será el interés por América Latina en general muy profundo en las postrimerías del siglo XIX y en el albor de los años 50 del siglo XX a permitir el verdadero descubrimiento de Paraguay, descubrimiento entre comillas. El debate sobre las posibilidades concretas para los italianos de emigrar a esta lejana comarca del mundo se ensarza notablemente debido a la difícil situación económica y social existente en ambos lados del océano. Las relaciones oficiales, los relatos de viaje y los ensayos historiográficos de mayor o menor envergadura resultan, por lo tanto, casi todos orientados en una dirección unívoca: describir, alentar, desilusionar, advertir o aconsejar a quien piensa dirigirse a una región del mundo que, a pesar de todo, sigue presentando lados oscuros e incomprensibles, tal como demuestra la estructura de la mayoría de las narraciones. Con palabras diferentes, ocupando un número variable de páginas, pero con el mismo afán de llenar un vacío informativo, empiezan siempre contando la historia, describiendo las poblaciones indígenas, opinando sobre el influjo de la política en la formación o deformación del carácter paraguayo. La única novedad con respecto a las publicaciones del siglo anterior consiste en el espacio dedicado a evaluar el aporte italiano al desarrollo político, económico y cultural de aquella que, para muchos, había sido realmente la tierra prometida. Las páginas se llenan con las experiencias de los inmigrantes y de tal manera el público italiano puede contar con la posibilidad de conocer no solo la realidad paraguaya, sino también la vida concreta de cuantos ya habían cruzado el océano. Al principio, no todas las relaciones presentan cuadros felices, ya que la intención de los autores es justamente evitar desilusiones. La situación se modifica completamente en los años 30, cuando, a pesar de la reducción de la presencia italiana en Paraguay, debido al estallido de la Guerra del Chaco, se subraya constantemente el espectacular éxito de los italianos en estas tierras aún vírgenes. Los libros que se editan en este periodo incluyen largas listas de nombres de italianos que habían realizado sus sueños de riqueza y notoriedad, hasta llegar a ser presidentes, como José P. Ullari. Todo contribuye a consolidar la imagen de una realidad que sigue manteniendo algunas peculiaridades, pero que se estaba equiparando progresivamente al estándar europeo. Con todo, es difícil desarraigar los estereotipos, incluso para quien piensa realizar una operación cultural. Es lo que ocurre en una publicación a entregas de 1959, Cronos, Enciclopedia Histórica Universale. En la parte relativa a la historia del Paraguay, la elección de las fotografías que acompañan el ensayo resulta bastante discutible. Mientras que en el caso de otros países, como Uruguay, se alternan imágenes de ciudades con otras del campo, en este caso la iconografía enfoca solo el elemento indio de la nación, en abierta continuidad con la imagen ofrecida a principios del siglo por el antropólogo y explorador Guido Boiani, que llevó a cabo estudios sobre los indios caduveos y chamacocos, ofreciendo al Museo Pingolini de Roma una importante colección de objetos de estas poblaciones: selvas, serpientes, pueblos indígenas, cabañas semidestruidas, indios sentados alrededor del fuego moliendo alguna simienta con técnicas rudimentarias bajo la mirada atenta de monjas misioneras, siguen constituyendo los elementos referenciales del país. Las únicas fotos relacionadas con una forma de modernidad son las del general Alfredo Stroessner y la del puerto de Asunción, esta última sacada desde una perspectiva tal que parece un embarcadero abandonado. Paraguay parece retroceder a una época de ancestral subdesarrollo y desaparece de nuevo del mapa cultural italiano.
La situación no mejora en las décadas siguientes, como demuestra el escaso y discontinuo número de publicaciones realizadas. Solo en 1970 aparece en el mercado un análisis historiográfico de cierta relevancia como Il Napoleone del Plata, de Manlio Canconi e Iván Boris, que es una especie de biografía de Francisco Solano López. A este se acompaña en 1976 un libro muy sofisticado editado por Franco María Ricci sobre el pintor argentino Cándido López, que se abre con el cuento El sonámbulo de Augusto Roa-Bastos. Y luego las traducciones de los ensayos etnoantropológicos de Pierre Clastres, todos libros que siguen cristalizando y vinculando la imagen del país a Solano López y a los indígenas. Y en la actualidad la situación no ha cambiado. Si este es el tipo de producción italiana sobre el Paraguay, ¿quién ha tenido la posibilidad de convertirse en directo portavoz de su propia realidad? El primer autor editado en Italia es Augusto Roa-Bastos, que ya había tenido contacto con el mundo intelectual italiano, gracias a su trabajo como guionista de 2 películas presentadas y galardonadas en la península: Alias Gardelito, del chileno Lautaro Marúa, presentado en 1961 en Santa Margarita, Ligure, durante la segunda edición del Festival del Cinema Latinoamericano en el de Mare, que, proyectado en 1966, 5 años después de su realización, ganó el premio Giove Capitolino de Argento y el premio Sette Colli. Empiezan las décadas de la revolución y de la lucha armada, del rechazo de cualquier forma de dictadura, y durante las cuales se acoge con los brazos abiertos a exiliados políticos de cualquier latitud. Francia es la más interesada en el fenómeno. Siguen España e Italia, donde, gracias a la actividad de profesores universitarios de gran renombre como Giuseppe Bellini y Dario Puccini, varias editoriales empiezan a difundir textos de autores como Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias y Borges. Pero Paraguay parece quedar arrinconado en un lugar secundario. Asimismo, los medios de comunicación tienden a desentenderse de lo que ocurre en el país. No hay quien denuncie los crímenes, los asesinatos y los encarcelamientos, ni el aislamiento cultural que padece la nación. La única tentativa concreta de apertura de la literatura paraguaya es la que llevó a cabo en 1976 y en 1978 la editorial Feltrinelli, que en aquellos años publicó muchísimas novelas hispanoamericanas. Todas tenían un elemento en común. Eran novelas comprometidas de autores que vivían exiliados o que se habían autoexiliado en Europa. Por lo tanto, mandó traducir y publicó 2 novelas de Augusto Roa-Bastos, Hijo de Hombre y Yo el Supremo. Este intento habría podido representar el primer paso para el descubrimiento de todo un mundo nuevo, pero lamentablemente estos textos no cosecharon el mismo éxito que otros argentinos, chilenos, peruanos o colombianos publicados en los mismos años y que habían dado vida al conocido boom de la narrativa hispanoamericana. Obviamente, la falta de éxito no se debió a una cuestión de valor de las 2 novelas, muy apreciadas entre los intelectuales y los críticos literarios, cuanto a la concreta dificultad que el lector italiano medio mostraba para penetrar en el universo descrito. Asimismo, su difusión fue condicionada por una radical transformación de la industria editorial y por cierta dicotomía entre mundo académico, que hasta aquel momento había opinado sobre el valor cultural de las obras propuestas, y profesionales de la editoría, como los agentes literarios. Las grandes editoriales asociadas habían empezado a controlar el mercado del libro, ahora considerado una mercancía y por lo tanto tratado según las leyes del marketing, que distinguen cada vez más entre libros necesarios y libros vendibles.
Esto redujo la oferta de obras extranjeras que no garantizaban a priori un número suficiente de lectores como para justificar la inversión. Por consiguiente, no es de extrañar que la propuesta de publicar novelas y cuentos paraguayos a partir del año 2000 haya sido aceptada solo por pequeñas y selectas editoriales que apoyan proyectos culturalmente interesantes, aunque sean económicamente arriesgados. De hecho, las grandes editoriales han preferido lanzar al mercado libros sobre el Paraguay de autores de lengua inglesa, como la novela de Lili Tac, Noticias del Paraguay, Milano Maldini e Castoldo Dalai 2005, o el reportaje de viaje de John Gindete, Su la tumba del maiale gonfiabile viaggio nel cuore del Paraguay tra dittatori gesuiti e armadilli, Milano Rizzoli 2005, en el que el lector, así como sugiere el mismo título, sigue encontrando indios, dictadores de los siglos pasados, selvas y pueblos abandonados en medio de un territorio sin límites, ignorando lo mucho que existe en este país, la vivencia real de la que continúa siendo una isla rodeada de tierras. Afortunadamente, y para dar una imagen más completa, se han publicado en traducción italiana en estas últimas 2 décadas algunos textos de escritores paraguayos en editoriales, pero generalmente muy cuidadas, editoriales pequeñas, pero generalmente muy cuidadas, que se han propuesto llevar adelante un proyecto cultural y no una operación simplemente comercial, así como demuestra la presencia de estudios introductorios que incitan al lector a adentrarse en el texto, contextualizándolo y convirtiéndolo de tal manera en una fiable caja de resonancia para toda la literatura paraguaya. De hecho, el nuevo ciclo se abre con una antología titulada El Paraguay, la historia, el territorio, la gente, que reúne 16 cuentos de varios autores: Josefina Pla, Hugo y Guido Rodríguez Alcalá, Elio Vera, Rubén Barrio Salier, Jorge Canesen, Miguel Lebrón, Carlos Villagra Marsal, Neida de Mendonca, Luisa Moreno, Carlos Garcete, Lucy Mendonca, Nila López, Sara Carlic, Chiquita Barreto, y que fue publicada por una editorial romana, la Antonio Pericani Editorial, en 2001. Gracias al apoyo del Instituto Ítalo-Latinoamericano de Roma. Lamentablemente, la edición no garantizaba la distribución en las librerías italianas, solo el envío como regalo a los profesores y a los amantes de la literatura hispanoamericana. De todas formas, puesto que siempre se saca provecho de las cosas interesantes, el envío de la antología a las bibliotecas, a todos los centros culturales y a las embajadas italianas de América Latina y su buena acogida durante los lanzamientos en Roma, Viterbo, Nápoles, Salerno, Génova, animó en 2005 a la profesora Rosa María Grillo de la Universidad de Salerno a incluir una novela de René Ferrer, I nodi del silencio, en la colección Azul del Río Grande, a su cargo. La novela, presentada en varias ciudades italianas en el marco de una serie de encuentros sobre la cultura paraguaya, ha tenido una buena difusión y despertado gran interés, como demuestra el elevado número de reseñas y estudios críticos que ha merecido. Además, en 2006, Ferrer fue invitada a participar en el concurso italiano Lo Stellato, donde su cuento se clasificó segundo en el volumen Scrivere Donna, Literatura al Femminile in América Latina, de 2011, y en el texto realizado en el marco del We Woman for X de Milan 2015. Asimismo, en reconocimiento de la importancia de su obra, la Universidad de Salerno organizó un libro homenaje, Voci Femminile de la América Latina, que salió a la luz en 2008. Sin duda alguna, este libro abrió un sendero, como revela la siguiente publicación, Racconti y Fasi de Luna, 2 colecciones de los cuentos de Josefina Pla y de Racconti de la Isola Senza Mare,
formado por 16 cuentos de René Ferrer. Raconti, de Josefina Pla, fue publicado por la editorial Le Lettere en 2013 y contó con el apoyo del Departamento de Lingue, Literatura e Studi Interculturali de la Universidad de Florencia. Racconti de la isla Senza Mare se publicó en octubre de 2014 con el apoyo del FONDEC, que en 2017 financió también la traducción y edición de Fácil y Luna. Es importante este último dato. El apoyo de las instituciones y la buena gestión de la diplomacia cultural, sobre todo en este momento, cuando las obras paraguayas han alcanzado niveles nunca vistos hasta ahora y un gran número de escritores han publicado novelas, colecciones de cuentos, poemarios, en los que la renovación temática y estilística es muy clara. De hecho, en estos años de crisis económica, cuando se han recortado dramáticamente en Italia los fondos a las universidades, es necesario recurrir a fuentes nuevas. Otros países latinoamericanos en los últimos años han aprobado iniciativas para difundir e internacionalizar los libros y los autores nacionales, fomentando su edición en el extranjero, sobre todo creando vínculos entre las editoriales, alentando la formación de críticos para la selección de las obras a traducir, estimulando el contacto entre cultores e investigadores de diversos puntos del planeta. Desde hace algunos años, conscientes de que la difusión de la literatura, el teatro, el ensayo y la poesía permite proyectar el imaginario y la identidad del propio país. Chile, México, Argentina, Brasil ponen a disposición fondos en apoyo a la traducción a todos los idiomas. A mi parecer, FONDEC ya ha dado un paso importante en este sentido y espero se anime a seguir ofreciendo su ayuda no solo económica, sino también comprometiéndose en la promoción en Italia de los libros subvencionados. En cuanto a la Universidad Italiana, su aporte a la difusión de la cultura de este país es cada vez más amplio, así como demuestra la presencia en varios congresos de un espacio dedicado al Paraguay, de ensayos sobre diferentes aspectos, testimonios y violación de los derechos humanos, cine y literatura, etc., incluidos en volúmenes colectivos de tesis de doctorado y de licenciatura sobre Augusto Roabastos, Josefina Pla, René Ferrer, Susana Gertopán, de cursos institucionales. Resultados importantes a los que tenemos que añadir la realización en 2017 de un monográfico que incluye ensayos escritos por Guido Rodríguez Alcalá, René Ferrer, Susana Gertopán, Jacobo Rauskin, de la revista Literatura de América, una de las más prestigiosas en campo iberoamericano, fundada en 1980 y que cuenta en su comité con profesores de la Universidad Roma y es respaldada por un notable comité científico internacional formado por profesores de universidades de Oxford, Buenos Aires, California, El Salvador y Brasil. Por lo visto, y para concluir, recordando que la antología Il Fiore de la Poesía Latinoamericana, volumen 2 de 2016, están presentes poemas de Ferrer y Rauskin, que en 2017 se publicó El Inverno di Gunther de Juan Manuel Marcos y que hojeando en internet se pueden encontrar algunos cuentos autoeditados por Guido Galeano Vega. Creo que, a pesar del trabajo llevado a cabo hasta ahora, para ir adelante en este proyecto de difusión, incluso para salir del ámbito universitario donde se ha gestado y darse a conocer a un público más amplio, ya no es suficiente contar solo con la fuerza y la voluntad de los cultores de las letras paraguayas y de los investigadores. Ahora se necesitaría un programa articulado que incluya la promoción a nivel nacional de los libros editados, fondos para su distribución y una oferta de documentales, películas sobre y de Paraguay para animar a la gente a profundizar su conocimiento del área, más allá de las escasas informaciones difundidas por los periódicos, vinculadas a acontecimientos inmediatamente contemporáneos y muchas veces sensacionalistas. Muchas gracias.
El panorama es ciertamente entristecedor. Apenas creo que puedo contar con los dedos de una mano los nombres que mencionó Sebastián en su lectura, de los que fueron traducidos al italiano. Como alguna vez conversé con Gabriela al respecto y me dijo que veía dos grandes problemas en la llegada de la literatura paraguaya al exterior, y decía que por una parte es la falta de compromiso de las editoriales para enviar los materiales que les son solicitados desde Europa. No cumplen con los plazos y ellos trabajan con las fechas, ¿no? Tengo que hacer mi tesis, tengo que dar un protocolo para tal fecha. Entonces, a veces, me dice ella, prefieren tomar un autor como Saramago, por ejemplo, que lo tienen más a mano, en lugar de esperar los meses que se toma nuestra industria editorial aquí para hacer los envíos. Y por el otro es la falta de traducciones. Hablábamos de la necesidad de tener una especie de programa sur, como tienen en la Argentina, donde ellos traducen obras de escritores argentinos a diferentes lenguas. Hay una política institucional, una política gubernamental para ello. Bien, estamos ya muy cerca de nuestra hora de cierre, pero tenemos un tiempito para algunas preguntas. ¿Alguien escribió algo por ahí? Ahí va a pasar a recogerse. ¿Alguien tiene alguna pregunta para los miembros de la mesa o para alguno de ellos en particular? Tenemos exactamente 13 minutos antes de que el siguiente panel de inicio. Voy a preguntar a los miembros de la mesa si no les parece que los libros electrónicos son una manera de que podamos saltar esa frontera, ya sea calle última como frontera o las de nuestro propio país. A ver, ¿quién se anima? Mario, por favor. Yo como editor, digamos, no estoy ligado al libro electrónico, pero sin duda es una forma de lectura hoy muy propicia y, bueno, abarata los costos, lo cual también hace que tenga su propia circulación. Yo creo que no hay una cuestión, digamos, de que se pise el libro electrónico con el libro formato papel, y sigo apostando por el libro tradicional. Yo en ese sentido soy completamente moderno, y los emprendimientos, tanto en libros como en revistas, siempre estuvieron bastante ligados a lo concreto, ¿no? al material, al papel, a la encuadernación, etc. Y de ninguna manera tampoco voy a rechazar la elaboración y la distribución, el camino del libro digital, pero me parece que hay que seguir apostando a esos espacios donde, digamos, se rozan el emprendimiento cultural de distintas instituciones, de colectivos específicos, y también las políticas estatales, porque sin políticas estatales no podemos en nuestros países fomentar, teniendo en cuenta también lo pequeño del mercado, ¿no? Trascender los espacios limitados de la propia, del mismo poder cultural, que siempre es un problema en los países centrales, pero allí donde no lo hay es mucho más problemático. Así que me parece que la cuestión de crear nuevas editoriales, no necesariamente como se dio en la Argentina, cartoneras, ha habido un montón de editoriales que empezaron a crear libros y a fomentar el libro en otro tipo de desarrollo y de cuidado de la obra. Me parece que hay que alentar eso, igual que los procesos de discusión intelectual que circulan a partir de las revistas literarias. Yo sigo reivindicando el poder de esos ejercicios. Ya, fantástico, gracias Mario. Ya hay una pregunta del público a ver, esta vez para Chorro. Dice así: estando todavía más lejos en referencia a las vivencias del interior y habiendo talento literario y cosas que contar. También es para Hugo Centurión, para Hugo y para Sergio Roberto, que dice: habiendo talento literario y cosas que contar como referentes
¿Cómo estimular y promover la noble tarea literaria a esos nobles escritores? Les pido concisión nada más, que estamos ajustaditos de tiempo. A ver. Bueno, desde mi experiencia, creo que a partir de lo que es la gestión cultural, o sea, en estos espacios que comenté, que normalmente se realizan en espacios públicos, encontramos no solamente nuevos escritores, sino también músicos, actores, artistas plásticos. Y a partir de la generación de esos espacios es que uno genera también el sentido de comunidad, digamos, y puede promover el arte emergente. Gracias, María. Hugo, aquí tengo una pregunta para vos. Dice, con respecto al aislamiento cultural de la ciudadanía del interior que mencionó, ¿cree que para sacar de ese aislamiento o separación impuestos por el sistema debería ser derribado solo con políticas estatales? ¿O cree que es necesaria la participación articulada de la ciudadanía en paralelo? Sí, el Estado tiene una obligación en la parte educativa, por eso dije en una parte que sería necesario que forme parte de la malla curricular, por lo menos leer, ¿verdad? Y la ciudadanía misma también tiene que organizarse. Nosotros, por ejemplo, en San Ignacio tenemos algunos talleres literarios que cómo se lo devela, a veces se apaga y a veces se prende, porque cuando estamos con muchas ganas, entonces estamos como 20, después se va apagando un poquitito, estamos 5, 3 hasta que se apaga y después los volvemos a reactivar. Y consecuencia de todo eso es que normalmente allá en San Ignacio, donde también es Humberto Vázquez, que hizo alusión acá a Mario, normalmente 1 o 2 premios allá siempre van a San Ignacio, ya sean nacionales o premios internacionales, ¿verdad? Pero por ese propio andamiaje no son talleres como organizan la Casa de Bastillo, son talleres más caseros, ¿verdad? Y con eso nosotros estamos trabajando bastante, ¿verdad? Y con respecto a lo que dijo ahí con lo electrónico, es una opción. El libro electrónico es una opción. Yo tengo algunas publicaciones de antropología que, por ejemplo, acá yo no estaba dentro de la clase, entonces uno tiene que estar dentro de la clase. Inclusive algunos se toman el mote de que son patriarcas. Y lo más feo es que se creen que son patriarcas. Entonces, cuando uno no está con los patriarcas, es muy difícil. Entonces uno busca otras alternativas. Yo muchas de mis publicaciones, las últimas publicaciones de antropología, porque yo me dedico a la literatura hace 4 añitos por ahí, no soy... hace muy poco tiempo. Pero mis últimas publicaciones de antropología, yo por ejemplo lo hice en libros electrónicos. En Brasil, México, en donde tuve buena acogida y me publicaron, ¿verdad? Y acá, como dice María, uno va presentando y siempre existe un poco ese rechazo porque uno no está dentro de ese círculo, de ese círculo de los patriarcas, ¿verdad? Yo soy muy de chocar con los patriarcas, los que se consideran patriarcas. Eso es lo feo, que se consideran patriarcas y los que están más abajo dicen que son ellos los patriarcas. Entonces... Ya, genial. Gracias Hugo. Aquí tengo una pregunta para la mesa, pero la vamos a pasar directamente a María, se nos acaba el tiempo. Dice, para promover la descentralización de la cultura, ¿debemos convertirnos siempre los lectores y escritores en gestores culturales? Ya que el Estado no da respuesta, pero más allá de tal última, existimos personas con las mismas necesidades culturales. Apostar por la autogestión es lo que nos toca, a pesar de que todo nos queda lejos, nos lleva más tiempo y dinero. ¿Es y será siempre lo que nos queda? ¿Es esa opción la única que nos queda? ¿Será siempre esa, María? Vuelvo a retomar esta idea que me pareció pertinente de Boaventura de Sousa, ¿verdad? Que habla de esa necesidad de construir un nuevo sentido común político, ese nuevo sentido común político construido desde la solidaridad en esos espacios de gestión cultural en las zonas olvidadas, digamos, de este país, fuera de los márgenes, ¿verdad? Pero también hay una obligación política horizontal, digamos, entre cada uno de los ciudadanos, digamos, de la exigibilidad de reivindicar, digamos, nuestra ciudadanía social también, recordando la obligación del Estado, digamos, de cumplir, digamos, con
con esa presencia que hoy día no tiene, ¿verdad? Eso que él llama la necesidad de una emancipación, ¿verdad? En contra de casi un ocultamiento, digamos, de esa opresión que vivimos, ese olvido que vivimos cotidianamente. Entonces yo creo que es, por una parte, la gestión cultural, que yo no la leo como una condena, digamos, o sea, de hecho la gestión cultural es una forma de hacer comunidad, una forma de resistencia que genera nuevas percepciones y prácticas de lo literario también, que considero muy valiosas, ¿verdad? Y también al mismo tiempo es un espacio que permite enunciar, ¿verdad?, la exigibilidad, ¿verdad?, a un Estado ausente. Gracias, María. Tengo una última pregunta, es para Mario. Dice así: desde tu perspectiva y tu mirada, ¿qué ideas tenés sobre la debilidad de la trascendencia exterior de la literatura paraguaya? ¿Cómo cambiar esa realidad, la poca trascendencia que tiene nuestra literatura? ¿Qué se puede hacer? Para mí lo fundamental es fomentar crítica literaria. No va a fortalecerse la literatura paraguaya si no se generan resortes de curiosidad en los críticos extranjeros y también se forma una nueva generación de críticos en el país. Por eso, digamos, la ligación entre las políticas estatales y los colectivos culturales es importante, ¿no? Porque también hay que dar una cierta libertad, ¿no? Porque sabemos que las peleas, digamos, en la universidad están bastante atrás, digamos, de la cuestión de construir una literatura, pero creo que es la que debe, el norte que debe tener, digamos, la próxima generación de estudiantes de letras de la universidad. Creo que tenemos un país, hablo de Paraguay, también hablo de Argentina, países que están siendo lacerados por las políticas estatales, pero en el caso de Paraguay creo que es mucho mayor porque tiene toda una tradición histórica de desentendimiento de estas políticas, y me parece que, bueno, vuelvo a reiterar, la universidad y la construcción de una crítica literaria es lo que va a hacer trascender la literatura paraguaya. Yo creo que hay muy buenos escritores. Ya creo que hay hasta sorpresivo, ¿no?, que haya habido tantos escritores tan importantes en Paraguay. Uno no se da cuenta, pero decir, bueno, en este país surgió un tipo como Roa Bastos, en este país escribió un director de teatro como Julio Correa, o hay un poeta por ahí dando vueltas, caminando, no se lo puso por ahí, como Miguel Ángel Mesa, y dice, escucha, no hay críticos que atiendan a esto, ¿no? Me parece que ahí está el quid de la cuestión. Ya, gracias, Mario. Entonces, hay un problema, evidentemente, y el primer paso para generar políticas para resolverlo es esto: conversar sobre él, hacerlo patente. Es esta famosa frase de Berkeley que decía: el ser es el ser percibido. Si es que no percibimos el problema, no hablamos de él, es imposible encontrar alguna solución. Y este tipo de foros es utilísimo para ello. Creo que no queda más que agradecer al Salazar, a Sergio Campos, que estuvo como organizador de este foro, y a todos ustedes por la presencia. Ojalá que sea un primer paso y que este encuentro se repita cada año. Los invito a permanecer en la sala, o a las 4 tendremos el otro panel de debate sobre crítica literaria. Muchas gracias a todos por la presencia.